la médula espinal, ¿ya? Tenemos aquí una vía piramidal que inicia en la corteza cerebral, ¿no? Que tiene un recorrido, una decusación piramidal, y hasta ahí vendría a ser, pues, parte del sistema nervioso central, ¿no? Que incluye lo que es la médula. Ahora, la unión de la fibra nerviosa con el músculo ya vendría a ser el sistema nervioso periférico, ¿no? Como acá pueden ver, ¿no? La fibra nerviosa que llega al músculo con la información eferente vendría a ser una unión sináptica neuromuscular, la unión de la fibra nerviosa con el músculo. Esto conformará parte del sistema nervioso central o periférico. Doctora, buenas tardes, perdón, creo que la diapositiva no está pasando, no sé si tal vez es No, problema no de está internet. pasando. Ya. No, Ahora, está recién desde la portada, allí ya se puede mirar. ya. Listo, gracias por decirme. Entonces, chicos, lo que les había mencionado es esto, ¿no? Parte del sistema nervioso central, que incluye el telencéfalo, el diencéfalo, el cerebelo, el mesencéfalo, el puente troncoencefálico, el bulbo raquídeo y la médula espinal, como partes del sistema nervioso central. Ahora tenemos un ejemplo que es de la vía piramidal, por ejemplo, ¿no? Cuya primera neurona inicia en la corteza cerebral. Esta vía piramidal hace un recorrido, realiza una decusación, llevando la información y hasta la médula, chicos, corresponde al sistema nervioso central. Esta unión que es neuromuscular, esta fibra nerviosa que da información a esta fibra muscular, ya corresponde al sistema nervioso periférico. Ya tal cual vemos aquí en la imagen, ¿no? La información de la segunda motoneurona, ¿no? Acá vemos una segunda motoneurona, las fibras nerviosas que sale pues de aquí, de esta imagen de la médula espinal, del asta, llega a la fibra muscular, dando una unión neuromuscular. Esta unión neuromuscular ya no es parte del sistema nervioso central, sino ya corresponde al sistema nervioso periférico. ¿Ya, chicos? Entonces ustedes ya van diferenciando el sistema nervioso central del sistema nervioso periférico. Ahora, en la transmisión de información, también estas fibras nerviosas pueden o no pueden estar mielinizadas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las células que se encargan de aislar la información, que sirven para que mielinizan las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico? La célula de Schwann, ¿Ya? ¿Y cómo se llama esa célula que se encarga de lo mismo, pero no en el sistema nervioso periférico, sino en el sistema nervioso central? oligodendrocitos, Y esas son preguntas de examen, ¿ya? Esos chicos, si no lo recuerdan, repasen. Es una pregunta muy básica, es como un regalo para ustedes, ¿ya? Ahora, a ver, ahora tenemos aquí lo que les iba diciendo, ¿no? Vemos que tenemos una fibra nerviosa que está rodeada, ¿no? Como si fuera un plastiquito, rodeada por un aislante, que gracias a este aislante la información va a ir de forma saltatoria. Todas las fibras nerviosas estarán rodeadas de mielina, ¿sí o no?
En medicina no hay nada absoluto, ya chicos, no todas las fibras nerviosas están rodeadas de mielina. Hay fibras tipo A, hay fibras tipo B, hay fibras tipo C, amielinizadas, ¿ya? Sin embargo, en esta imagen vemos una fibra nerviosa, una neurona, vemos, ¿no? Vendría a ser el cuerpo. ¿Qué vendría a ser esto? El axón, ¿verdad? Rodeado por oligodendrocitos, ¿no? Por oligodendrocitos. Un axón mielinizado. ¿Ya, chicos? Ahora, acá también tenemos otras células en el sistema nervioso central. Todo esto, miren esta imagen, compone el sistema nervioso central. ¿Ya? Por ejemplo, la microglía, tenemos la neurona, ¿no? Tenemos también el astrocito, tenemos los capilares, tenemos las células ependimarias, tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos el ventrículo del cerebro, cerebral también. Aquí tenemos una imagen también, como la primera imagen, similar, ¿no? Corresponde al sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos los surcos, las divisiones, ¿no? El surco, aquí el surco precentral, el surco Rolando, ¿no? Tenemos aquí el cerebelo, tenemos el tronco, tenemos los lóbulos, que ya lo vamos a ver mejor en otra imagen. Aquí tenemos evidentemente la fisura longitudinal que divide ambos hemisferios, ¿no? Y tenemos los surcos, ¿no? Tenemos los surcos, tenemos los giros. Esta es una vista de la base del cerebro, y también aquí podemos ver el tronco encefálico, por ejemplo, ¿no? El tronco encefálico, tenemos también aquí las fibras, ya, el tronco encefálico, chicos, tiene, tiene, tiene lo que son los pares craneales, ya, los cuerpos mamilares. Tenemos a esta altura el uncus. El uncus se encuentra más o menos a la altura del mesencéfalo, ¿ya? Cuando un paciente tiene una herniación uncal, por ejemplo, una herniación uncal, hay un incremento, pues no como su nombre lo dice, herniación, hay un incremento de tamaño, hay un incremento de volumen al nivel del mesencéfalo, dando lugar síntomas que, que, que corresponden a los pares craneales que se encuentran en el mesencéfalo. Por ejemplo, ¿qué par craneal se encuentra en el mesencéfalo, chicos? A ver si intentan recordar. Lo vamos a ver en otras láminas también. Sin embargo, chicos, por ejemplo, si acá tuviésemos una herniación de este uncus, ¿no? Que está más o menos a la altura del mesencéfalo, daría síntomas que corresponde a la ubicación anatómica. Y en esta ubicación anatómica del mesencéfalo tenemos al tercer par craneal también, por ejemplo, ¿ya? Y podríamos tener un paciente con compromiso del tercer par craneal en una herniación uncal, como ejemplo, ¿ya? Ahora también tenemos aquí, pues, como que estuviese cortadito, ¿no? El nervio óptico, ¿no? Acá vendría a ser el quiasma óptico. Tenemos también el nervio, el primer de par craneal, ¿no? Que es el olfatorio. Ahora, no todos emergen del tronco encefálico. Ojo, no todos los pares craneales emergen del tronco encefálico. Si bien es cierto, les dije, ¿no? De acá, del tronco encefálico, la importancia es la ubicación de los pares craneales, más no lo son todos. No todos salen del mesencéfalo, no todos salen de la protuberancia, no todos salen del bulbo, pero sí la gran mayoría, ya de los 12 pares craneales que nosotros contamos. Aquí tenemos una imagen en la que se puede apreciar la división de los lóbulos, ¿no? Tenemos el lóbulo temporal, tenemos el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo frontal. También tenemos aquí, pues, la ínsula, ¿no? La ínsula en esta apertura, ¿no? Que se encuentra en la parte interior.
Esta es una imagen muy conocida. Neuroanatomía tiene mucha información. El curso es fundamentos morfológicos. Sin embargo, ustedes neuroanatomía como tal también lo van a volver a ver. Está en sus sílabos de morfofisiología del sistema nervioso. A grandes rasgos, igual lo van a tocar ahora en el curso, van a tener partes de sus preguntas del examen del sistema nervioso, pero neuroanatomía, chicos, lo van a volver a ver en morfofisiología del sistema nervioso, tal vez con más, un poquito más pues, de profundidad del tema, ¿no? Y voy ya pues anticipándoles que tenemos como un muñequito distribuido, que es el homúnculo de Penfield, ¿ya, chicos? Que es el homúnculo de Penfield. Este muñequito que se encuentra pues dibujado, ¿no? En la corteza cerebral, es una imagen que nos puede dar referencia al, al compromiso anatómico que se está presentando de acuerdo al lugar de irrigación, está muy relacionado a la irrigación. Por ejemplo, lo que es la carita, lo que es la manito, corresponde a este área, ¿no? A esta área que está pues aquí sombreada, de mano, meñique, anular, medio, índice, pulgar, cuello, frente, párpado, cara, labios, mandíbula, lengua, ¿ya? Esta parte sombreada que corresponde al área del miembro superior y de la carita, está irrigada principalmente por la arteria cerebral media. Ujú. Y también tenemos aquí lo que es el piecito, pues, ¿no? Que corresponde al miembro inferior, ¿no? Dedos del pie, tobillo, rodillas, cadera, tronco, ¿no? Entonces aquí tenemos el miembro inferior. El miembro inferior se encuentra principalmente, perdón, no el miembro inferior, sino esta área de la corteza cerebral se encuentra principalmente irrigada por la arteria cerebral interna. ¿Son las únicas arterias? No, no son las únicas, pero principalmente pues aquí vemos que los miembros inferiores son irrigados por la arteria cerebral anterior y la parte brachiocefálica, que es miembro superior, y carita por la arteria cerebral media. ¿Ya? Es por eso que tenemos nosotros aquí la imagen del homúnculo de Penfield, más que todo para ubicar pues el compromiso anatómico de irrigación y las manifestaciones, pues ya sea de rostro, miembro superior o miembro inferior. Las manifestaciones semiológicas, que también ya lo van a ver cuando ustedes lleguen semiología. Más de lo mismo, ¿no? Tenemos nosotros en el cerebro tenemos pues el área motora. Tenemos un área motora, también tenemos un área sensitiva, ¿no? ¿Qué área de Brodmann será nuestra área motora? ¿Alguien lo recuerda? Tenemos también aquí más de la misma imagen que el rostro, miembro superior, el que corresponde pues a la irrigación que viene de arteria cerebral media, principalmente, ¿no? La área de la corteza motora primaria y la corteza somatosensorial también primaria, ¿no? Tenemos por este lado. Nosotros tenemos información motora, información sensitiva también, que lo podemos ver aquí, que están distribuidos también por áreas muy conocidas. Por ejemplo, aquí en esta imagen, que ya que habíamos estado viendo surcos, tenemos el surco central, por ejemplo, ¿no? Tenemos el surco central más o menos a esta altura del cerebro y el giro o circunvalación precentral, corteza motora primaria, también el área 4 de Brodmann, ya que está de color amarillo, amarillo un poquito más acentuado. Luego tenemos la corteza premotora, ¿no? Que se ubica hacia la parte anterior, ¿no? Esta es la parte anterior, la parte posterior, ¿no? La parte posterior tenemos la corteza visual primaria, que es el área de Brodmann 17. Tenemos
posterior al surco central tenemos el giro circunvolución postcentral, como su nombre, postcentral, corteza somatosensorial, área de Brodmann 1, 2 y 3, precentral antes, es decir, la corteza motora primaria, que es el área 4, y la corteza premotora, área 6. También tenemos el campo ocular frontal, que es el área 8. Tenemos también el área de Broca, que corresponde a las áreas 44, 45, que son áreas que están relacionadas a lo que es el lenguaje. No solamente el área de Broca, sino también el área de Wernicke. El área de Wernicke también tenemos, que también está relacionado al lenguaje. Uno está relacionado a la expresión y otro está relacionado a la comprensión. ¿Ya? ¿Cuál será el área área de Brodmann que está relacionado a la expresión del lenguaje? Área de Broca. El área de Broca. Y a la comprensión. De Wernicke. El área de Wernicke. Tenemos aquí un corte y podemos ver un poco más de lo mismo, parte de lo mismo, ¿no? El surco central, el giro postcentral, que es el área 1, 2 y 3, el área precentral, que es el área 4, la corteza premotora, área 6, el surco del cíngulo, el giro circunvolución del cíngulo, ya el surco parieto occipital, la corteza de asociación visual, el área 17 que corresponde a la corteza visual primaria, ¿ya? El giro circunvolución para hipocampal, ¿no? Que está un poco por la parte inferior, tal como lo habíamos visto en esta otra imagen, ¿no? Similar, ¿no? Que ya con el otro corte se puede apreciar. Aquí tenemos una imagen que distribuye un poquito más que dibuja, ¿no? Lo que son las área de Brodmann. Ustedes no se pueden, pues, confundir que existe el área motora, ¿no? Que vendría a ser el área, la corteza motora primaria, 4, premotora, 6, somatosensorial, 2, 1 y 3, área de Broca. ¿Qué área de Brodmann corresponde al área de Broca? 44 y 44, 45. 45. El área de Wernicke. Es el 22. Aquí está. Dice 22. El área visual. 17. El 17. Ese sí lo hemos estado viendo en las imágenes anteriores, ¿no? Ya, por lo menos esas áreas tienen que saberlo ya, chicos, de memoria, aunque eso no es. Yo creo que no van a tener dificultad en eso. Ya. Bueno. También tenemos núcleos, ¿ya? Tenemos núcleos, por ejemplo, acá en la imagen tenemos el núcleo caudado. A ver. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, doctora, sí se oye. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el núcleo caudado, tenemos los núcleos lentiformes que involucran al putamen, al globo pálido,
Aquí en la imagen podemos observar en este corte frontal tenemos también en la imagen lo que son los ventrículos laterales, la cápsula interna, el claustrum, el claustrum, negro estriada, como que acá no lo veo. Ya. El tronco cerebral, chicos, como le había estado mencionando, tiene partes también, ya tiene partes que son pues el mesencéfalo, el puente o la médula oblongada. También tiene otro nombre. ¿Con qué otro nombre conocen a la médula oblongada? Doctora, ¿es la misma médula espinal o es diferente? La lámina estoy en el tronco cerebral. ¿Cuál es tu pregunta? Si tengo una lámina de la médula espinal. No, quería saber si la médula oblongada es la misma médula espinal o no. Es una extensión, es decir, hay una prolongación de esta estructura anatómica, que ya lo vamos a ver en otra imagen, pero no tiene ese nombre, no es que sea lo mismo, esto forma parte del tronco encefálico y tiene tres partes, ¿no? Que es el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada o bulbo raquídeo, también conocido. Ya tiene otra función porque de esta estructura emergen otras, principalmente los pares craneales, tal cual en el tronco encefálico. Ahora, la ubicación también según el agujero anatómico es otro. El agujero magno, agujeros creo que hemos visto, no recuerdo bien si hemos visto con ustedes. La ubicación del tronco encefálico y de la médula espinal también tiene relación según la caja craneana, según el cráneo, ¿ya? Que la médula espinal no está pues cubierta ni protegida por el cráneo, la médula espinal está cubierta y protegida ¿por cuál? Por las vértebras, ¿ya? Ahorita todavía estamos. Sin embargo, la médula, el tronco encefálico, los hemisferios, los lóbulos, todo sí corresponde al sistema nervioso central. Otra cosita, ¿ya? Aquí como tal estamos viendo el tronco encefálico, que es una estructura que tiene tiene estas tres estructuras sobre ellas, ¿no? El nombre, ¿no? Mesencéfalo, que se divide como que en tres partes, digámoslo así: puente y médula oblongada o el bulbo. En esta estructura tenemos nosotros, como les había mencionado, la decusación piramidal, tenemos la pirámide, tenemos la oliva, ¿ya? Tenemos el pedúnculo cerebeloso, tenemos el pie peduncular, los cuerpos mamilares. Ahí la estamos viendo de una visión ventral del tronco del encéfalo. Acá tenemos una visión lateral del tronco del encéfalo. Vemos un poco mejor lo que es la oliva, la pirámide. En la imagen anterior podíamos ver el pedúnculo cerebeloso medio. En esta visión lateral podemos ver el pedúnculo cerebeloso medio también, pero por la parte posterior también vemos pues el nervio troclear, vemos el colículo inferior, vemos el pie peduncular. Ya igual, mesencéfalo, puente y médula oblongada, ¿ya? Esto se encuentra aquí, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Es como que esta imagen la estamos copiando y pegando
aquí. En esta imagen de base de cráneo podemos ver el tronco encefálico. Es lo mismo, sino que aquí en esta imagen pues se resalta lo que son los nervios, los pares craneales que tienen relación al tronco encefálico. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, ¿qué área, qué estructura, cómo se llama la parte que está sombreada de color celeste? Puente. Puente del tronco encefálico. Se les hace notable aquí el nervio trigémino, miren. El nervio trigémino tiene relación con el puente, miren. Y es bastante grande, ¿no? Eso es pregunta de examen, chicos. Y también como habíamos visto, pues desde la parte posterior, pues aquí vemos también que tenemos al nervio troclear. Tenemos también el bulbo olfatorio que no tiene, pues no emerge pues del tronco encefálico, ¿no? Pero lo tenemos ahí dibujado porque compone parte de los 12 pares craneales, el bulbo olfatorio. Tenemos aquí el nervio óptico. El quiasma óptico vendría a ser aquí, el tracto olfatorio, ¿no? Antes de pasar. El nervio oculomotor, que corresponde al tercer par craneal. Aquí tenemos lo que es el nervio oculomotor, tenemos el nervio troclear, tenemos el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿ya? También tenemos el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el nervio vestíbulo coclear, el nervio abducens. ¿El abducens qué par craneal es? ¿Cuarto o sexto? Y yo les pongo en una pregunta para que ustedes unan pues el par Sexto. craneal con sus respectivos nombres. ¿Cuarto o sexto es el nervio abducens? El sexto, doctora. El sexto. Ahora, el nervio troclear también es conocido con otro nombre. ¿Qué otro nombre es conocido el nervio troclear? Patético. El patético, ¿ya? Y ese es el cuarto par craneal, ya que puede llamarse también troclear o también patético, ¿ya? Si en una pregunta les viene el nervio patético, ustedes saben pues que también es conocido como troclear y ya lo estamos viendo. Patético, troclear corresponde al cuarto par craneal. Igual, por ejemplo, el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear, ¿qué otro nombre también se le conoce? Auditivo. El auditivo, ya chicos, que es el octavo par craneal. Nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo, que es el octavo par craneal. Tenemos el nervio glosofaringeo, tenemos el nervio hipogloso, que aquí ya es evidente, pues no, miren, el nervio hipogloso. Tenemos el nervio vago, que también tiene otro nombre, ¿no? Que es el par craneal, décimo par craneal, el nervio vago, o también el nervio vago es un nervio como que tiene un No. recorrido en el cuerpo, por eso tiene ese otro nombre también. ¿Qué otro nombre tiene el nervio vago? Neumogástrico. Neumogástrico, ¿ya? Por su propio recorrido que tiene un recorrido del tórax también, pues, ¿no? Incluso en el sistema digestivo también vamos a ver la inervación del nervio vago es un nervio que viaja, no es un nervio neumogástrico, ¿ya? También tiene ese nombre.
el nervio accesorio, ¿ya? Y aquí en conjunto tenemos pues los pares craneales, que son 12. Muchos de ellos tienen relación con el tronco encefálico. Aquí tenemos como que una vista, es otro tipo de imagen, pero tenemos más de lo mismo. Miren, vendría a ser el puente. Tenemos aquí al nervio trigémino. Tenemos uno que emergen de la parte posterior, ¿no? Que es el cuarto, el nervio troclear o nervio patético. Ya a la altura del mesencéfalo, el nervio oculomotor. Ya tenemos aquí el quiasma óptico, el nervio óptico también tenemos. Tenemos el glosofaringio, el nervio vago, el nervio hipogloso, ya el nervio accesorio, el nervio espinal. Tenemos la médula, tenemos el puente, tenemos el bulbo, tenemos a esta altura el tálamo, tenemos también en la parte posterior, digámoslo así, pues ubicado el cerebelo también, ¿ya? Por ejemplo, aquí le quería mencionar, si nosotros tenemos, un segundo, disculpe. Podríamos tener una afección llamada, por ejemplo, el neuronoma del acústico, ya que es como su nombre lo dice, como un tumor. Aquí en la imagen, en esta imagen del néter, tenemos esta patología dibujada de color naranja, ya el neuronoma del acústico, y no sería raro pues de presentarse esta afección en la persona que tenga una relación o que tenga pues un compromiso de pares craneales, principalmente pues acá del octavo par craneal o del séptimo par craneal, por su ubicación anatómica, por la ubicación anatómica netamente, ya chicos. Eso es una aplicación clínica como para poder ir ya tocando mientras están viendo fundamentos más. Ustedes patologías como tal lo van a ver ya en otros bloques, bloque de patología o un poquito también van a estar viéndolo en morfo. Entonces, chicos, aquí tenemos un corte del mesencéfalo. Ya más o menos saben pues que ese corte vendría a ser no por el puente, no por el bulbo, sino a la altura del mesencéfalo. Aquí tenemos en esta estructura, aquí miren este corte, lo estamos viendo aquí, una sección transversal. Tenemos la ubicación del colículo superior. Como les había comentado, tenemos el núcleo del nervio oculomotor, que es el tercer par craneal. Tenemos también el lemnisco medial. Tenemos el núcleo rojo. El núcleo rojo, chicos, ¿dónde se ubica el núcleo rojo? Se ubica en el mesencéfalo, ¿ya? Tenemos la sustancia negra también, las fibras frontopontinas, las fibras corticoespinales, corticonucleares vulvares, las fibras temporopontinas, ¿ya? Entonces, yo les puedo preguntar, ¿el núcleo rojo tiene relación con el puente, con el bulbo o con el mesencéfalo? Con el mesencéfalo. Ustedes ya tienen la respuesta. Y esa es una pregunta, chicos, incluso les puede parecer ahora, pues doctor, es muy obvio, pues si nos está viendo. Sí, pero es una pregunta incluso de exámenes. Hasta en su ENAM les puede venir en algún momento si dan examen, cuando acaban la carrera.
Es pregunta de examen, este tipo de preguntas. El núcleo rojo tiene relación con el mesencéfalo. El tercer par craneal, el núcleo del nervio oculomotor, se encuentra también ubicado en el mesencéfalo y también los colículos superiores, ¿ya? Son estructuras más notables. Es como si tuviese, como si fuera un Mickey Mouse, algunos lo describen así, ¿ya? Pero tenemos pues lo mismo, ¿no? El acueducto de Silvio, la sustancia negra. Entonces, chicos, en esta imagen podemos ver también que muy aparte de las estructuras existe pues información aferente y eferente. Tenemos vías que llevan y transmiten la información y dan respuesta también del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico, información a los músculos, ¿ya? Entonces nos encontramos ubicados aquí y también en el mesencéfalo y podemos ver pues que tienen otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, perdón, no el mesencéfalo, en la protuberancia. Tenemos a esta altura tenemos el haz corticoespinal, tenemos los núcleos protuberenciales y fibras pontocerebelosas, el lemnisco medial, el haz tegmentario central, lemnisco lateral, el haz espinotalámico, el fascículo longitudinal medial, el pedúnculo cerebeloso superior, ¿ya? Podríamos tener un compromiso, por ejemplo, del síndrome protuberencial superior. Si el compromiso estuviese por este lado lateral, vendría a ser lateral, como su nombre lo dice, o también podría ser medial, ya con la parte sombreada de color rosa. El compromiso ya se vendría a dar según la información. Por ejemplo, si yo tengo un compromiso de esta área que corresponde al área medial, pues ¿qué se estaría comprometiendo? Se estaría comprometiendo el haz corticoespinal, ¿sí o no? Los núcleos protuberanciales, ¿no? Y el lemnisco medial, el haz tegmentario central, o sea, parte de esa información que, eh, utiliza, pues, o que se transmite haciendo uso de esas estructuras anatómicas, se vendría a comprometerse. En el caso de que fuese medial, en el caso de que fuese lateral, pues tenemos otras estructuras también, que cada uno vendría a dar una clínica diferente. Tenemos aquí el síndrome protuberancial inferior, por ejemplo, si se presentase, ¿no? Un síndrome, ¿no? Que es un conjunto de signos y síntomas, un síndrome protuberancial por la ubicación anatómica. Miren aquí, esto sería lateral, esta parte morada lateral, la parte rosada sería el medial. ¿Y qué se estarían comprometiendo? Tenemos aquí en este nivel, tenemos núcleos pontinos y fibras pontocerebelosas, tenemos haz córtico-espinal, córtico-vulvar, el lemnisco medial, el haz espinotalámico, el pedúnculo cerebeloso, más que todo el haz espinotalámico, el dorsal, llevan información. Ya lo vamos a ver en otra imagen también, un poquito mejor desglosado. Tenemos a este nivel también distintos pares craneales, ya, fascículos. Esta imagen es principalmente para que puedan ver esto ya hemos visto un corte del mesencéfalo, ahora corte protuberancial, ahora vemos un corte a nivel vulvar, en el cual podemos ver también podemos ver lo que es pues la transmisión de información, ¿no? Que también vemos que existe fibras que a este nivel también pueden decusar. Miren, hay una decusación de estas fibras nerviosas que están de color verde también, ¿ya? Tenemos aquí nervio hipogloso, nervio vestibular medial, nervio vestibular inferior,
el tracto solitario y su núcleo salivatorio inferior, el pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo y tracto espinal del nervio trigémino, tracto, chicos, núcleo y tracto espinal del nervio trigémino, acá es el tracto espinal del nervio trigémino, no confundan con ¿de dónde emerge el nervio trigémino? De esta estructura, de este nivel que estamos ubicados en el bulbo o de la protuberancia. ¿Dónde lo han visto bien grande ahí el nervio trigémino? En la protuberancia. En la protuberancia, ¿ya? Así que el hecho de que acá diga, pues, núcleo y tracto espinales del nervio trigémino no quiere decir que está emergiendo, pues, del bulbo, sino, pues, que es un tracto, que es como un trayecto, ¿ya? Porque definitivamente lo va a ver, ya son trayectos, chicos. Y distintos núcleos, ¿no? El cerebelo, o también pues conocido como un pequeño cerebro, ¿no? Es un derivado de una estructura sensitiva, tiene una función motora, predominantemente motora, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos pues el cerebelo ubicado en la parte posterior, el, el bulbo, miren, el hipotálamo, el tálamo, el mesencéfalo debe estar a esta altura, el puente, el bulbo y la continuación ya pues la médula espinal. Más de lo mismo desde una vista lateral, pero aquí podemos ver lo que es el cerebelo, ¿no? Que tiene un pedúnculo cerebeloso medio que se une pues al puente, ¿ve? Al puente del tronco encefálico, ¿ya? Ahora el cerebelo también tiene hemisferios cerebelosos. Aquí vemos el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso inferior. Y esto pues es parte ya del tronco encefálico, ¿no? El mesencéfalo, aquí a esta altura vemos el pedúnculo cerebeloso superior, el puente, que ya lo hemos visto, la pirámide de la médula, oblongado, bulbo, la oliva también, ¿no? Pero acá nos enfocamos un poco más en lo que es el cerebelo. Pedúnculo cerebeloso medio, que es la unión del puente con el cerebelo, los hemisferios cerebelosos, el pedúnculo cerebeloso inferior. Internamente el cerebro consta de una capa superficial de corteza muy replegada por formar láminas por debajo de la que se sitúa la sustancia blanca. Dentro de la sustancia blanca se encuentran los núcleos del cerebelo. Tiene núcleos, ya chicos, que son del fastigio, globoso, emboliforme y dentado. Si yo le pongo en una pregunta, por ejemplo, ¿cuál no corresponde a ser un núcleo del cerebelo? Y les coloco pues fastigio, globoso, putamen, dentado. ¿Cuál no corresponde a los núcleos del cerebelo? También. El putamen, ¿no? Porque eso lo hemos visto en otra imagen, no lo hemos visto en el cerebelo, ¿verdad? Entonces acá los núcleos son otros, tienen otros nombres, ¿ya? Los núcleos son el origen de fibras eferentes cerebelosas. Por aferente y por eferente, ¿cómo entienden ustedes? ¿Entienden esos términos? Porque se los he estado mencionando desde el inicio, creo. Fibras nerviosas aferentes, fibras nerviosas eferentes. ¿Lo comprenden? ¿Cómo lo comprenden? Aferentes es cuando la información, cuando se toma la información, ¿ya? Y eferente es la información que llega, pues, a través de la fibra nerviosa. Es decir, yo capto la información por por las fibras aferentes. Si yo toco, pues, algo caliente, por ejemplo, pues con los pulpejos de los dedos yo me voy a quemar, voy a tener una transmisión sensorial, una transmisión sensitiva de calor, de dolor, ¿verdad? Entonces, esa transmisión va a ser pues una transmisión pues
aferente. Y el hecho de que a mí me cause dolor, me queme, me cause daño, ¿no? Dolor y calor, pues hace que yo retire pues la mano, ¿no? Del fuego, por así decirlo. Entonces, ese retiro es una respuesta, ¿no? Es una respuesta al, a la lesión a la cual yo estoy siendo expuesta. Esa respuesta, pues, es gracias, pues, a las fibras nerviosas eferentes, porque si la información llegase, si Heidi te estás quemando, pero si no, yo no doy una respuesta, sigo sin mover mi mano, es decir, sigue ahí y me sigo quemando. Por ejemplo, toco pues un alfiler, por ejemplo, y me pincho, me hinco ahí. Una información es la información que llega al cerebro, ¿no? De dolor, de calor, ya sea, ¿no? Diferentemente. Y según esa información que llega, hay una respuesta que hace que tú retires, por ejemplo, tu dedito del calor o tu dedo de esa aguja que te pinchó, es una respuesta eferente, ¿ya? Igual, si yo, por ejemplo, cojo una torunda, tal vez en telenovelas o en videos o en películas, probablemente hayan visto que cogen una torunda, por ejemplo, para ver, o le tocan el ojito, ¿no? Para ver si la persona está con vida o no, a veces. Si ustedes ahorita agarran una torunda de algodón y se la colocan en el ojito, ustedes como si nada están con el ojo abierto y un algodón sobándose el ojo o no. Yo creo que cualquier persona cualquiera de ustedes que se toca pues con una torundita de algodón, el ojito, lo primer reflejo que va a hacer es cerrar el ojo, pues así como cuando te entra una basurita o cuando te entra una astillita o algo al ojo, vas a cerrar el ojo, más aún si agarras un algodón y lo frotas en el ojo, pues lo vas a cerrar, ¿no? Hay una información aferente y una respuesta eferente, y a chicos, un reflejo también. Entiéndase, entiéndase así. Ahora, la información, pues, va a ser diferente, va a ser no va a ser la misma siempre. ¿Por qué? Porque hay fibras que son mielinizadas, hay fibras que no son mielinizadas. Si esa fibra nerviosa que transmite ese tipo de información está mielinizada, va a ser muchísimo más rápido. Si está muy mielinizada, va a ser mucho más rápido, ¿no? Si está poco mielinizada, va a ser rápido, y si está amielinizada, pues va a ser lento. Va a haber transmisión de información, pero va a ser más lento. Según la mielinización, también es la rapidez con la cual la información es transportada, es a través de las fibras nerviosas. Haciendo un paréntesis a ello, tenemos aquí más de los núcleos que ya les he estado mencionando, ¿no? Entonces, chicos, no confundamos los núcleos que hemos visto anteriormente en las otras láminas con los núcleos del cerebelo que llevan otro nombre: núcleo dentado, núcleo fastigio, núcleo globoso, núcleo emboliforme. Ya el núcleo globoso emboliforme también puede ser llamado ambos el núcleo interpuesto, ¿ya? Es una imagen que corresponde a los núcleos también, ¿no? Pero otro tipo de imagen. Sección transversal a través del cerebelo y tronco del encéfalo a nivel del cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo a este nivel. Ustedes han visto que hay una unión del tronco del encéfalo con el cerebelo mediante un pedúnculo, ¿no? Entonces, miren, y tronco a nivel del cuarto ventrículo que muestra los núcleos cerebelosos. Principalmente aquí, los núcleos cerebelosos: el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo del fastigio. ¿Cuáles núcleos involucra el núcleo interpuesto? El globoso y el dentado. Ya. Ujú. Solamente su compañera participa. Nuevamente, ¿qué núcleos del cerebelo incluyen el núcleo interpuesto?
El fastigio, el globoso y el emboliforme. Ahí la tenemos, ¿no? En la imagen, ¿no? El globoso y el emboliforme. El dentado es este. Están de celeste, mire, están de celeste, están de azul. El globoso y el emboliforme. Aquí tenemos, ¿no? Que una imagen similar también, ¿no? Que el cerebelo también tiene pues sus hemisferios, pues, ¿no? Sus hemisferios cerebelosos, ¿ya? A diferencia de los hemisferios cerebrales. Es como un cerebro pequeñito, sus hemisferios cerebelosos. Tiene la amígdala cerebelosa, tiene su pirámide, tiene aquí pues el puente, ¿no? Que ya lo hemos visto en las otras imágenes, el pedúnculo superior, cerebeloso superior. En este corte tenemos también que tiene el núcleo dentado, tiene la sustancia gris, la fosa romboidea, la língula cerebelosa, el pedúnculo cerebeloso superior, la cápsula del núcleo dentado, el vérmix, la sustancia blanca, lóbulos, chicos, tiene lóbulo anterior, tiene lóbulo flóculo nodular, tiene lóbulo posterior, el cerebelo. El arquicerebelo o porción más antigua en términos filogenéticos se identifica con el lóbulo flóculo-nodular y los núcleos de fastigio asociado. El paleocerebelo se aproxima a la línea media con el vermis y el paravermis circundante junto a los núcleos globosos y emboliformes. El neurocerebelo comprende la parte restante más amplia de los hemisferios cerebelosos y los núcleos dentados. El arquicerebelo se relaciona con el mantenimiento del equilibrio, el paleocerebelo influye sobre el tono muscular y la postura, el neocerebelo está relacionado con la coordinación muscular que incluye la trayectoria, velocidad y fuerza de los movimientos. Esta es una imagen similar a la que ya hemos estado viendo, ¿no? De los pares craneales, ¿no? Que tenemos el puente, tenemos la médula, a esta altura vendría a estar el mesencéfalo, ¿no? Que no lo vemos también en la imagen. Tenemos el primer par craneal, el nervio olfatorio, el segundo, el óptico, el tercero, el motor ocular común, el cuarto, patético, ¿no? O troclear también, el trigémino. Miren el trigémino y su relación con el puente, motor ocular externo, el facial, el auditivo, el glosofaringio, el vago, el espinal y finalmente el hipogloso, los pares craneales. Estos pares craneales tienen agujeros por los cuales atraviesan, ¿no? Tenemos aquí la superficie endocraniana de la base del cráneo, relación de los orificios con los nervios craneales. En varios de ellos tiene el nombre relacionado el nombre del agujero relacionado al par craneal que emerge, que atraviesa el agujero. Por ejemplo, el canal del hipogloso, el agujero del hipogloso, que atraviesa por ahí el nervio hipogloso. Tiene relación el nombre del agujero con el nombre del nervio. Sin embargo, no todos, ¿ya? Tenemos el orificio, el número 1, el orificio en la lámina cribiforme, ¿no? Que se encuentra posado, pues ahí el nervio olfatorio, ¿ya? Tenemos el canal óptico, que como su nombre lo dice, pasa pues también el nervio óptico. Tenemos el 3, la fisura orbitaria superior. ¿Qué nervios? ¿Qué nervios atraviesan esta fisura orbitaria superior? El nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio oftálmico, la primera rama del quinto uno del trigémino, ¿ya? El primera rama del trigémino, que es el quinto uno, el nervio oftálmico, el nervio abducens, ¿ya? Tenemos el agujero oval, que también atraviesa el nervio mandibular, que es la tercera rama, ¿no? del quinto par craneal. ¿No? Ustedes recuerdan que oftálmico, ¿cuáles son las ramas del nervio de trigémino?
porque el nervio trigémino sí pues es un nervio, pero como tal también se subdivide, ¿no? En el rostro. Mandibular, maxilar y ocular. Ajá. Oftálmico también como ocular, ¿no? Ahí, por ejemplo, no dice ocular, dice nervio oftálmico, que corresponde a la primera rama, ¿no? Al quinto uno. Sí, doctora. Ya, eso entendámoslo así. El nervio, la rama oftálmica, tenemos la rama maxilar y tenemos la rama mandibular también, ¿ya? La rama oftálmica quinto uno, la rama maxilar quinto dos y la rama mandibular quinto tres. Entonces aquí tenemos eso, chicos, por si acaso, no se vayan a confundir. Entre paréntesis dice 5-1, pero es parte del nervio trigémino, ¿ya? El meato acústico interno, el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear, canal hipogloso, esto sí es un poco más sencillo, el nervio hipogloso. El agujero yugular, que también tiene otro nombre, el agujero yugular, que es el rasgado posterior, ¿ya? El nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio accesorio. El foramen, el magno, ya, pues eso no creo que en la vida le vamos a preguntar, es muy obvio, ¿no? El agujero magno. Tenemos la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, la fosa craneal posterior y por último, pues aquí la silla turca, ¿no? La silla turca, que tendría relación también con qué, con el quiasma, pues más o menos a esta altura, ¿no? Con el quiasma óptico, ¿no? Por aquí el nervio óptico. Si tuviéramos una alteración a nivel, pues, de la silla turca, ¿qué sostiene? ¿Qué se ubica en la silla turca? La hipófisis. Ujú. Es sirve como, alberga ahí, ¿no? Y sirve como para proteger, pues, la glándula pituitaria, la hipófisis en la silla turca. Más o menos aquí en el 3. Y por ahí también está pues el quiasma óptico. Miren, aquí está el agujero el canal óptico, el agujero óptico, el nervio óptico por el cual pasa. A veces hay en endocrino van a ver que hay tumor hipofisiario, por ejemplo, hay un tumor hipofisiario, es decir, un crecimiento, un aumento de volumen de la hipófisis y y como consecuencia del tumor hipofisiario da también síntomas visuales. ¿Por qué? Nada más por la ubicación anatómica, solamente por la ubicación anatómica. Porque aquí en la silla turca, también a esa altura se ubica el quiasma óptico y en la silla turca se encuentra pues la hipófisis. Si tengo un tumor hipofisiario, si tengo un crecimiento, un aumento de volumen del tumor de la hipófisis, me podría comprometer pues principalmente qué par craneal. El segundo, el par craneal óptico, el trigémino o el hipogloso. Por la ubicación anatómica, nada más. El óptico, chicos. Si yo les estoy diciendo que acá en la silla turca tenemos pues la hipófisis y a esa altura está el quiasma óptico, es por eso que hay síntomas visuales. Síntomas visuales también cuando tenemos un tumor hipofisiario. Algunos se manifiestan así y resulta que el tumor o estaba en la hipófisis, pues. No es netamente no relacionada a la vista. Como les había dicho, tenemos el agujero yugular, por el cual atraviesa pues el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio accesorio, y el agujero yugular también tiene otro nombre, que es el agujero rasgado posterior. Esto les he puesto así en esta laminita porque suele ser pregunta de exámenes también de médicos, ¿ya? ¿Cuáles son los nervios que atraviesan el agujero rasgado posterior? Entonces, hay un tipo de mnemotecnia que encontré y dice, ve y espera vago celoso. O sea, ¿qué estructuras, nervios no, qué estructuras atraviesan el agujero rasgado posterior? La vena yugular interna, espinal, el vago y el glosofaringio.
Aquí tenemos el nervio olfatorio, ¿no? El nervio olfatorio, el bulbo olfatorio aquí en esta imagen un poco más maximizada, ¿no? Corresponde al primer par craneal. También tenemos el nervio óptico. Aquí tenemos el quiasma óptico, el nervio óptico. Y según la lesión, ya sea si se presenta una lesión a nivel del nervio, tenemos un compromiso completo, ¿no? Completo de esa lesión del nervio óptico ipsilateral. Si la lesión se encuentra a este nivel del nervio óptico, pues el compromiso será completo. Ipsilateral, no contralateral, ¿no? Porque no es que exista alguna decusación por aquí. Si tenemos la lesión aquí a nivel del quiasma óptico, las lesiones vendrían a ser pues de tipo hemianopsias. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de decusación a nivel del quiasma, ¿ya chicos? Hay una decusación de fibras a nivel del quiasma. Aquí tenemos los tractos ópticos. Si la lesión no está en el nervio óptico ni en el quiasma, sino en los tractos ópticos, también tendríamos hemianopsias homónimas, por ejemplo, lesión en el tracto, ¿no? Lesiones en el tracto. De acuerdo al lugar de la lesión, a qué nivel se encuentra la lesión, el compromiso va a presentarse de forma distinta, ¿ya? Puede dar lugar a hemianopsias, ya puede dar lugar a cuadrantanopsias. Acá tenemos las radiaciones ópticas. Miren, estas cuadrantanopsias que se puede presentar, o sea, según su lugar de ubicación va a corresponder a la manifestación clínica. Esto lo van a volver a ver también en morfofisiología del sistema nervioso, en semiología principalmente, porque ya ahí ustedes van a valorar a sus pacientes. Incluso acá tenemos la lesión a nivel del lóbulo occipital, ya que es como que todo el tracto óptico, el tracto óptico. Aquí tenemos, en esta otra imagen tenemos, aquí tenemos lo que es los movimientos, el movimiento ocular. El movimiento ocular, con que acá ustedes ya sepan gracias a qué pares craneales se da el movimiento ocular, es bastante también. Yo sé, eso es lo que espero, que por lo menos ustedes sepan que pares craneales participan en los movimientos oculares. Tenemos a un par craneal que participa en la mayoría, pues inerva la mayoría de los músculos que dan lugar a los movimientos oculares, que es, como su nombre lo dice, el tercer par craneal o el oculomotor. ¿Pero será el único? No, no es el único. Tenemos también el recto lateral, el músculo recto lateral es inervado por el sexto par craneal, el abducens. El músculo oblicuo superior por el nervio troclear, ¿ya? Entonces, chicos, ¿cuáles son los pares craneales que participan en los movimientos oculares? El 3 y el 4, el 4 y el 6. El tercer par craneal, el cuarto y el sexto, ¿ya? Aquí lo que teníamos en esta imagen es una linternita, no es una linternita que está alumbrando pues al ojito de este paciente.
y da lugar pues a una miosis, a una disminución del tamaño de la pupila, ¿no? Como un efecto consensuado también se va a visualizar en el lado contralateral. Sin embargo, el hecho de que yo esté alumbrando para tener una respuesta es a través de otros tipos de fibras nerviosas. Aquí en esta imagen, no sé si lo vemos. La información viaja de forma aferente a través del nervio óptico, pero aquí vemos que, que da una respuesta pues de miosis, y esta información de miosis viaja como una respuesta eferente gracias al tercer par craneal. Ojito ahí, ya el reflejo óptico. Participan dos tipos de pares craneales: la información aferente al nervio óptico y la información eferente al nervio oculomotor. Aquí podemos ver el núcleo de Ehringer-Westphal que está participando, y es pues para dar esa respuesta de miosis, ¿no? Ahora, si es que yo alumbro, por ejemplo, con la linterna el ojito de un paciente y no tengo respuesta en la pupilar, sin respuesta pupilar, ¿qué nervio podría estar comprometido? Este es un tipo de reflejo, el reflejo pupilar. Esta imagen de aquí es corresponde al mesencéfalo, el núcleo de Ehringer-Westphal. ¿La miosis es una respuesta simpática o parasimpática? Tratamos de eso. Es parasimpático. Ya, ya. La midriasis es simpática, ¿verdad? Y la miosis parasimpático. Ya, muy bien. Vamos bien. Entonces, si yo eh, estimulo, pues hago un reflejo, el reflejo pupilar, ¿no? Aquí al ojito del paciente, el nervio que participa con la respuesta aferente, que lleva la información, porque aquí la información es llevada, como se ve en la imagen, será el óptico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Lógicamente, tenemos participación del nervio óptico en el estímulo visual. ¿Es un estímulo visual o no la luz? Es un estímulo visual. ¿Qué nervio vendría a participar ahí? El nervio óptico. Ahora, esta respuesta de miosis, ¿por qué nervio craneal vendría a darse? ¿Por cuál participación de cuál nervio craneal vendría a darse? Oculomotor. El óculo motor. Ajá, el óculo motor. Y si yo, por ejemplo, al realizar el reflejo pupilar en el paciente y veo que no hay respuesta, es decir, yo, yo cumplo con el estímulo visual,
pero no hay respuesta y quiero pues quiero sospechar de a nivel de qué estructura anatómica está la lesión y no hay respuesta. A nivel de qué estructura del tronco encefálico se encuentra la lesión, ¿a qué nivel se encontraría del tronco encefálico? Su compañero ya dio la respuesta, el nervio oculomotor. ¿Y el oculomotor dónde se encuentra? A qué nivel del tronco encefálico? ¿En bulbo, en mesencéfalo o en puente? En el mesencéfalo. Ajá, muy bien. Entonces en el mesencéfalo. Entonces yo puedo ir sospechando con la evaluación semiológica, puedo inferir que probablemente la lesión se encuentre a nivel del mesencéfalo. Ya chicos, eso lo van a ver detenidamente en semiología también. Pero es como que gracias a eso es la necesidad también de aprender neuroanatomía, pues chicos. Neuroanatomía también lo van a volver a ver. Mejor anatomía, digamos, a grandes rasgos. Entonces, si ustedes ya conocen la ubicación anatómica, pueden también inferir la ubicación en donde se encuentra la lesión según las respuestas, según si no tiene reflejo pupilar y demás. ¿Ya? Esto es el reflejo pupilar. Acá tenemos lo que ya les había mencionado, ¿no? Los movimientos oculares se da gracias a la participación del nervio oculomotor, del nervio troclear, del nervio abducens, ¿no? Que cada uno inerva distintos tipos de músculos que participan en los movimientos oculares. Tenemos también lo que es la irrigación, esta imagen tan conocida, ¿no? Que es el polígono. Tenemos aquí la arteria cerebral anterior, tenemos la arteria comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, tenemos la arteria cerebral media, la arteria carótida interna, la arteria cerebelosa superior, la arteria basilar, la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea anterior. Ya aquí tenemos las arterias, la vascularización, mejor dicho. Aquí tenemos un paciente con tosis palpebral, por ejemplo. Aquí tenemos un paciente con tosis palpebral que con compromiso del músculo elevador del párpado. ¿Cuál es el nervio que inerva el músculo elevador del párpado? Ya lo habíamos mencionado en la clase pasada reiteradas veces, creo, ¿no? El músculo oculomotor. Miren este ojito, ve. Está con midriasis. Y miren este otro ojito, está con miosis. Hay un compromiso del nervio oculomotor. No solamente lo podemos apreciar por la tosis palpebral, sino también por esta respuesta pupilar. ¿Ya, chicos? Aquí tenemos lo que habíamos estado viendo, preguntando, ¿no? El nervio trigémino tiene sus astas, ¿no? La asta oftálmica o la rama oftálmica o la rama ocular, también lo mencionó su compañera, el asta maxilar y el asta mandibular. Aquí tenemos otro reflejo, el reflejo corneal, que es lo que yo les había estado mencionando. A ver, ¿qué sucede si coloco la torunda en el ojito, por ejemplo? ¿Qué va a pasar si yo coloco la torunda en el ojo del paciente?
Aquí tenemos que la rama oftálmica es una rama sensitiva del trigémino, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de colocar una torunda, ¿qué nervio estaría participando aquí? Si ya les estoy mencionando que la rama oftálmica es una rama sensitiva del trigémino. El quinto par craneal, ¿sí o no, chicos? ¿Estamos de acuerdo en eso? El quinto par craneal. ¿Por qué, doctora? Porque el quinto par craneal, miren, quinto 1 hasta oftálmica. Es una rama sensitiva del trigémino. Si estamos hablando de sensitivo, sensibilidad, y yo coloco una torundita de algodón, pues la información pues es captada la rama oftálmica del quinto par craneal. Y el hecho de que si ustedes, chicos, no coloquen una torunda en su ojito, coloquen su dedo, nomás su uña, lo primero que van a hacer va a cerrar su ojito. Al cerrar, jóvenes, al cerrar el ojito, ¿qué par craneal está participando? El tercero, el oculomotor. Si ustedes cierran sus ojitos, hacen uso de unos músculos inervados, ¿por cuál par craneal? El cerrar los ojitos no será una expresión facial. Del séptimo par craneal. Ya, chicos, el cerrar los ojitos es una expresión facial. En cara hemos visto, ¿no? Hemos visto que tenemos músculos inervados por el séptimo par craneal, que en la mayoría son pues el nervio facial que inerva pues los músculos y dan lugar a la mímica facial. Entonces yo les dije, ustedes cierran los ojitos gracias al séptimo par craneal y los abren gracias al músculo elevador del párpado, pero el músculo elevador del párpado sí está inervado por el tercer par craneal. Ahora, esto que están viendo aquí en la imagen es el reflejo corneal. El reflejo corneal es que ustedes están manipulando o generando un estímulo sensitivo con una torundita de algodón. Entonces, ese estímulo sensitivo va a ser captado por el quinto par craneal, la rama oftálmica, el quinto 1, y la respuesta de cerrar el ojito inmediatamente va a ser expresado por participación del séptimo par craneal. El reflejo corneal. El reflejo corneal también es algo que se hace pues en los pacientes para constatar fallecimiento. Cuando ustedes hagan su serum, si le digan, doctora, creo que se ha muerto, te van a decir, ¿no? Mi tío, mi tía, creo que se ha muerto, por favor, revíselo, no respira. Le he puesto la lunita, no respira. A veces le ponen un espejito en su nariz, pues para ver si respira o no respira algunos. No me responde. Entonces, uno de los reflejos que ustedes pueden valorar también es el reflejo corneal. Ya una persona que está fallecida, pues así le coloques el dedo, la uña, la aguja, la torunda o lo que sea, no va a cerrar el ojo, no va a haber respuesta. Ya hay muerte. Una de las tantos reflejos que ustedes pueden realizar en un paciente para constatar fallecimiento es el reflejo corneal. En las clínicas se hace seguidamente eso. Ya acá tenemos el compromiso del séptimo par craneal, ¿no? Como para recordar, ¿no? La mímica facial. Ya vamos terminando. Esta es la parte más amplia, chicos. Lo demás es un poco más corto. Entonces, chicos, aquí tenemos pues más de lo mismo, ¿no? El tronco encefálico. Tenemos aquí el cuarto ventrículo, tenemos el núcleo del nervio facial, ¿ya? El núcleo del nervio facial, el núcleo salivatorio superior, el núcleo del nervio abducens, tenemos los estímulos, miren la glándula lacrimal,
el glándula pterigopalatino, la glándula sublingual, la glándula submaxilar, la cuerda del tímpano. Tenemos los distintos núcleos también en el puente del tronco encefálico, el núcleo geniculado. Esto no les voy a preguntar tanto, pero sí les había puesto esta imagen para que vean pues los distintos núcleos y su relación también con el tronco encefálico. Otro reflejo también que les quería mencionar, el reflejo faríngeo. Entonces hemos visto el reflejo pupilar, hemos visto un poco de reflejo pupilar, del reflejo corneal. También tenemos otro que es el reflejo faríngeo, ¿no? Por ejemplo, a los niños cuando se le evalúa la boquita para ver la garganta, si es que están con faringitis, si es que están las amígdalas inflamadas, le colocamos un bajalenguas. O ustedes mismos en algún momento el doctor seguramente le dijo, a ver, abre la boca y te coloca un bajalenguas. Y a veces te lo ubica en una zona donde a ti te causan náuseas, incluso puedes dar una arcada, ¿ya? El reflejo faríngeo. La estimulación de la mucosa faríngea produce elevación del paladar, del paladar blando. Vía aferente el glosofaringio, vía eferente el vago. ¿Se entiende esto, chicos? Es decir, la información que se lleva, la información que viaja es la vía aferente y la respuesta, la vía eferente. Entonces aquí es un hisopo, pero si yo coloco un bajalenguas, da una información, ¿no? Si lo ubico pues por el paladar blando, ¿no? Si ubico mi bajalenguas, si ubico mi palito a nivel del paladar blando, como respuesta a ese estímulo, como un estímulo nauseoso también puede ser llamado, el paciente va a hacer una arcada, por ejemplo. Entonces, esa arcada es una respuesta, por la vía eferente. Ya esa arcada está también, ahí participa el vago. Y en el viaje de la información, el glosofaringio, y en la respuesta, el vago. Ese es el reflejo faríngeo. Aquí tenemos pues la valoración, ¿no? del nervio espinal, que es un nervio motor. Los distintos pares craneales pueden ser sensitivos o motores, ¿ya? Hemos visto que el trigémino en la rama quinto 1 es sensitiva, pero también puede ser motores, como ejemplo el facial, ¿no? Que corresponde a la mímica facial. Otros pueden ser sensitivos y motores y otros pueden ser nada más sensitivos, otros pueden ser nada más motores. Por ejemplo, el facial está relacionado a la mímica facial, a las expresiones faciales, a la sonrisa, al cerrar los ojos, pero también está relacionado a las sensaciones en el, en la lengua. También tenemos nosotros inervación sensitiva de los distintos pares craneales. Uno de ellos también es el nervio facial. Aquí en el nervio espinal tenemos que participa, pues es un nervio motor, el nervio espinal. Es un nervio motor y también un nervio sensitivo, pero en esta paciente se está evaluando pues la función motora del nervio espinal. Le piden, levante los hombros, la persona que está con el trajecito, pues probablemente sea su médico, no levante los hombros, generando una fuerza de oposición, ¿no? O mueva el rostro hacia el lado contrario, pero coloca ahí la mano sobre el paciente para que genere una fuerza al mover hacia un lado al otro. Lo que habíamos visto aquí, ¿no? El, no, el movimiento, el hipogloso, el par craneal, el hipogloso corresponde al movimiento de la lengua. Aquí a la paciente se le estaría pidiendo, ¿no? Mueva la lengua hacia arriba, hacia abajo, o empuje las mejillas con su lengua, porque el hipogloso pues es un nervio motor, principalmente para los movimientos de la lengua, ¿no? Y esencial para las funciones como hablar, masticar y demás. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?
del tronco encefálico, su relación con los pares craneales y los reflejos que se pueden valorar en el paciente, ¿no? Por ejemplo, esto puede ser un paciente en coma y según esos reflejos podemos nosotros valorar pues la función de los pares craneales e inferir más o menos a qué nivel del tronco encefálico se podría ubicar la lesión según la respuesta a los reflejos. Ya chicos, 5 minutos para que se paren, para que se sienten, para que vayan al baño, mientras yo les comparto la presentación ahora a su chat. Han estado 1 hora y media sentados. 7:38, iniciamos, ¿ya? 5 minutos para que tomen agua, se paren, mientras yo les voy compartiendo la presentación. Izquierdo. Esto también es una imagen. Como ya les había estado anticipando, ¿cómo se llama este muñequito? ¿Qué nombre tiene este muñequito? Homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield. Ya, el homúnculo de Penfield está relacionado a la irrigación, Si yo tengo un compromiso de miembros inferiores, que en anatomía lo decimos a predominio, por ejemplo, crural, que se refiere al miembro inferior crural, vendría a estar comprometido principal la arteria cerebral anterior. A predominio de carita y miembro superior, ya, es decir, brachiocefálico, o sea, brazo, miembro superior y cara, brachiocefálico, un compromiso brachiocefálico, principalmente la irrigación es por la arteria cerebral media. Compromiso, el paciente tiene un compromiso principalmente crural, predominantemente crural, entonces yo sospecho, yo infiero que la arteria comprometida es la ACA o la arteria cerebral anterior. El paciente tiene un compromiso brachiocefálico, doctor, doctora, tiene un compromiso predominantemente brachiocefálico. Entonces yo infiero que la arteria comprometida es la arteria cerebral media. ¿Ya? Quiero que se lleven eso. Entonces aquí tenemos, pues, ¿no? Miren esta imagen, chicos, miren esta imagen como que este cuadradito, acá hagamos un énfasis, síganme en la lámina, este cuadradito de aquí, así tal cual, hay que moverlo aquí. Ya lo movimos. Entonces, notemos que toda esta parte que irriga tiene una irrigación brachiocefálica, está dada por la arteria cerebral media. Y a partir de la cisura del surco, miren, esto vamos a extrapolarlo a este lado. ¿Qué arterias? La arteria cerebral anterior, crural, brachiofacial. ¿Ya? Principalmente eso. Entonces aquí en esta imagen como que podríamos relacionar ya la irrigación con el homúnculo de Penfield, con las estructuras anatómicas comprometidas. Ya está en inglés, el círculo polígono de Wills. También tenemos una arteria cerebral posterior, tenemos las arterias cerebelares, tenemos la basilar, la carótida interna, las vertebrales. ¿Ya? Pero esta imagen de aquí, esta cuarta parte de esta imagen, podemos relacionarla acá con el homúnculo de Penfield. Aquí tenemos otra vista, más de lo mismo, las arterias vertebrales, perdón, la cerebelar, la basilar, la arteria posterior cerebral, la arteria cerebral medial, la arteria cerebral anterior, el polígono de Wills, la arteria carótida, la arteria oftálmica, que lógicamente va a viajar pues al ojito, ¿no? La arteria carótida común. Pero aquí lo principal es arteria cerebral anterior, crural,
arteria cerebral media braquiofacial, ¿ya? Tenemos más de lo mismo. Tenemos aquí también la irrigación, ¿no? De la arteria cerebral anterior. Este es otro corte, ojito, de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral posterior. Este es el corte que estábamos viendo en el homúnculo de Penfield. Este es el corte que estábamos viendo en el homúnculo de Penfield. Aquí. Este es el mismo corte para que ustedes lo puedan relacionar y no se confundan. En su rotación, cuando ustedes lleven semiología de neurología, se van a decir, a ver, doctora, ¿qué arteria cerebral estará comprometida si principalmente está aquí el compromiso es predominantemente de miembros inferiores? La arteria cerebral anterior. Muy bien, ya. ¿Quién me respondió? Esmeralda, doctora. Ya, Barja, Esmeralda. Ya, muy bien. Así, a ese punto quiero que lleguen, que puedan relacionarlo. ¿Ya? A ver, Gabriel. Gabriel, tu paciente que está internado, tu paciente que está en unidad de neuro 2 del Hospital Almenara, tiene un compromiso a predominio brachiocefálico. ¿Ya? Tu paciente tiene un compromiso predominio brachiocefálico. A ver, dime tú, Gabriel, tú que has estudiado, que has llevado anatomía, que ahorita estás rotando ya por semiología. Imaginemos ese cuadro. Recuerda tu curso de anatomía. ¿Qué arteria estará comprometida si principalmente este paciente tiene compromiso predominio brachiocefálico? La arteria cerebral anterior, doctora. Brachiocefálico, es decir, carita y miembros superiores. Miren aquí, carita y brazos, ¿no? Es miembro superior. Carita y Media, brazos. doctora. Exacto, la arteria cerebral media, ¿ya? Chambilla, si tu paciente tiene un compromiso a predominio crural, es decir, a predominio de miembros inferiores, miren aquí el piecito, este piecito estaría como dibujado por aquí, ¿sí o no? ¿Qué arteria estará comprometida? Chambilla se fue. No. A ver, ¿alguien más? ¿Qué arteria estará comprometida? Si el compromiso es a predominio crural, es decir, de miembros inferiores. La anterior, ¿no? Cerebral anterior. Exacto, la arteria cerebral anterior. Crural, la ACA, arteria cerebral anterior. Brachiocefálico, la arteria cerebral media. ¿Ya, chicos? Entonces, ya podemos ver esta relación de la irrigación. Ya, tenemos aquí un poquito más de lo mismo. Tenemos aquí una imagen también similar de miembros. Sin embargo, miren aquí, este es un corte similar a este. Al inicio de la arteria cerebral anterior, pierna, tronco, sí, pues, y la arteria cerebral media, brazo, cara, rostro, mano, rostro, ¿ya? La expresión, ¿no? El speech, reading, writing, ¿ya? Arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior, crural, miembro inferior. Arteria cerebral media, brachiocefálico, miembros superiores y carita. Aquí también en esta imagen vemos la arteria cerebral superior. Vemos la arteria, la irrigación también pues del cerebelo principalmente, ¿no? Tenemos la arteria cerebelar superior, tenemos la arteria cerebelar anteroinferior
y tenemos la posterior inferior, la cerebral posterior inferior. ¿Ya? Tenemos aquí la imagen, la irrigación del cerebro. Tenemos también, en la imagen ustedes van a poder repasar. Tenemos las distintas arterias, ¿no? Tenemos la arteria vertebral, la arteria basilar, tenemos la cerebral posterior, tenemos aquí, mire, es que la arteria cerebral media, chicos, brachiocefálico, miembro superior, cara, rostro, es amplio, es amplio, es gran parte del cuerpo, ¿no? Pero por eso, chicos, miren el tamaño de esta arteria, es un poquito más gruesa, ¿ve? La arteria cerebral media, ¿ya? Y por aquí tenemos la arteria cerebral anterior. Irrigación también el de la arteria cerebral anterior, ¿no? Que si estuviese comprometido da un compromiso predominantemente crural, es decir, de miembros inferiores. Aquí tenemos otra imagen, la arteria carótida, tenemos la arteria cerebral posterior, tenemos la arteria cerebral media, miren la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, ¿no? Por acá estaban los piecitos, por acá estaba la manito, por acá estaba la carita, ¿no? Miren la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior. Más de lo mismo, tenemos aquí ya tenemos lo que es la arteria parietal, tenemos la arteria rolándica, tenemos la prerolándica, la orbitofrontal, la subdivisión de la arteria cerebral media, la temporopolar, dice acá, temporal, la arteria temporal, ¿ya? Tenemos la división de la arteria cerebral media, la parietal, la angular, la arteria temporal. Tenemos también que a esta altura se encuentra pues el área de Broca, el área auditiva, el área sensorial, el área motora, ¿no? El área motora, área de Brodmann, ¿qué número? El 4.000. 4. ¿Y el área sensitiva? ¿Los 6? No, 3, 2 y 1. ¿El 6 está bien? ¿O es No, uno de 3, ellos? 2 y 1. ¿El 3 es otro? ¿Qué El más? 2 y el 1. ¿El 2 y el 1? ¿Alguien reafirma? ¿Alguien dice lo mismo? ¿Le contradice? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? El área 3, 2, el área 3, el 2 y 1, el área motora, el área 4, el área premotora es el 6, ya, el área premotora es el 6. Aquí tenemos, ¿no? La arteria cerebral media, por ejemplo, que hay que conocerla, porque en realidad esta arteria irriga, pues como ustedes han visto, miembros superiores, lo que corresponde a los miembros superiores, al rostro, ya es grandecita, miren, la arteria cerebral media se bifurca, ¿ve? Entonces, aquí tenemos las ramas de la bifurcación y está segmentado, ¿no? M3, M4, ya M1, M2. Esto ya es un poquito más fino ya para que ustedes puedan identificar, ¿no? A nivel de qué segmento de la arteria cerebral media y demás. Con que ustedes me respondan arteria cerebral media, arteria cerebral anterior, ya estamos yendo por un buen camino, ¿ya? Pero recuerden que todavía hay otros segmentos en los cuales también se los puede reconocer. Tenemos aquí las lenticuloestriadas laterales, tenemos la arteria anterior coroidal, tenemos la arteria común. Esto ya forma parte del polígono de Willis, ¿no? Ah, y por aquí teníamos una arteria, ¿no? Arteria recurrente de Hefner. ¿Qué hace la arteria recurrente de Hefner?
Irriga cabeza de núcleo, caudado, porción anterior del núcleo lentiforme y brazo anterior de la cápsula interna. ¿Ya? La tenemos aquí, la arteria recurrente de Hefner. Más de lo mismo, chicos, la arteria basilar, la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante, la arteria cerebral media, miren la arteria cerebral media que es la que va, que es más gruesita, tiene mayor diámetro. La arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior, tenemos más de lo mismo y las estructuras a las cuales están pues relacionadas, ¿no? El quiasma óptico, el nervio óptico, los cuerpos mamilares y demás. Nuevamente, insisto, arteria cerebral anterior, miren un piecito ahí dibujado, arteria cerebral media, arteria cerebral media, arteria cerebral media, arteria cerebral media, les dije que tiene sus ramitas también, ¿no? Hacia el lado de relación con el rostro, con miembros superiores. Arteria cerebral posterior, la vemos más abajito, la arteria coroidal anterior, y las ramas de la arteria cerebral posterior. Y su relación también, ¿no? Con las otras estructuras, ¿no? Con el putamen, con el globus pálido, con el lóbulo temporal y demás. Ya tienen también relación, por ejemplo, con el núcleo caudado, con el tálamo, ya. Aquí podemos ver y comparar, ¿no? Según la parte sombreada. Más de lo mismo, chicos, más de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior. Vean, jóvenes, es como se puede ver en una resonancia magnética, ¿ya? Y correlacionar, ¿no? La estructura anatómica con la irrigación, con la vascularización cerebral, ¿ya? Si yo tuviera pues una región hipodensa, una lesión a este nivel, ¿no? Pues yo vendría a decir que el compromiso principal vendría a ser con la arteria cerebral anterior. Si fuera en este nivel, sería con la arteria cerebral media, ¿no? Básicamente es para eso, para que ustedes correlacionen el color con el territorio de irrigación. Asimismo, la arteria posterior también cerebral, arteria cerebral posterior, y también la podemos ver aquí de color marroncito, ¿no? El campo, el territorio que está irrigado y demás, como para que ustedes puedan reconocer. No solamente arterias, sino también tenemos venas. Esta es una vista sagital. Es similar, también tenemos el sagital superior, tenemos aquí también las venas de Rosenthal, tenemos el sagital superior, sagital inferior, ¿no? Como inferior, superior, ¿ya? Tenemos sinusoide transverso, tenemos aquí los ganglios basales, ¿no? El striatum, el caudado, el putamen lenticular, los núcleos lenticulares que involucran el putamen, los glóbulos pálidos, el subtalámico, el núcleus, la sustancia negra, ¿ya? La tenemos aquí, sombreado, más de los núcleos en esta imagen que podemos ver, ¿no? Los ganglios basales, que ya lo hemos visto también en la presentación anterior, la ubicación anatómica principalmente, los ventrículos laterales, la fisura longitudinal, las fibras nerviosas, la asociación, la información que viaja, la primera motoneurona viaja desde la corteza cerebral, ¿ya?
la decusación que se da a nivel de tronco encefálico, la vía piramidal, por ejemplo, aquí tenemos también el tálamo. El tálamo es como un peaje, miren que viajan por ahí también la información. Tenemos el tercer ventrículo, el cuarto, los ventrículos laterales, el fornix, más de lo mismo, el puente, la médula o el bulbo, sustancia gris, sustancia blanca, el surco central, la corteza primaria, el área premotora o área 6 de Brodmann, el área 4, el área 1, 2 y 3, la somatosensorial, el área sensitiva, perdóname, el área visual, que es el área 17, el área motriz o el área de Broca. ¿Qué área es el área de Broca? 44, 40. El área de Broca, el área de Wernicke también tenemos, que está en relación con la comprensión del lenguaje y el área de Broca con la expresión del lenguaje. Ahora, chicos, datos importantes sobre esto. Ojito aquí, atentos, ¿ya? Yo sé que ya deben estar cansados la mayoría, atentos. El lenguaje está representado en el hemisferio izquierdo en más del 95% de los diestros. Probablemente aquí la mayoría de nosotros seamos diestros. Yo soy diestra, por ejemplo, ¿ya? El lenguaje está representado en hemisferio izquierdo en más del 95% de los individuos diestros y casi también en el 75% de los zurdos. Así que no hay pierde. En la mayoría, ya sea zurdos o diestros, el lenguaje está representado en el hemisferio izquierdo. Pregunta de examen, ¿ya? La destreza y el dominio del lenguaje se desarrollan antes de que el niño aprenda a hablar. El hemisferio que contiene los centros para comprensión y producción del lenguaje es el hemisferio dominante. El área de Wernicke es el área sensorial o receptiva del habla, parte posterior del área 22, en circunvolución temporal superior, contiene los mecanismos para la comprensión y formulación del lenguaje. El área de Wernicke se proyecta en el área de Broca a través de las fibras de asociación. Claro, chicos, miren que hay fibras de asociación, o sea, es el lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke, pero no es que están aislados uno del otro. Si bien es cierto, no se encuentran uno al lado, es decir, se encuentran en distintos sitios, pero miren estas fibras que asocian, porque el lenguaje, pues no solamente hablar, también es comprender. Ya hay asociación, vemos estas fibras de asociación. El área de Wernicke se proyecta en el área de Broca a través de las fibras de asociación en los fascículos arqueados y longitudinal superior. ¿Qué es la fascia? Afasia es la dificultad o pérdida de la facultad de expresarse por la palabra, escritura u otros signos o de entender el lenguaje hablado o escrito. Pérdida de la facultad de expresarse por la palabra, escritura u otros signos o de entender el lenguaje hablado o escrito. Tenemos la fascia de Broca, puede ser la fascia de Broca, puede ser la fascia de Wernicke, puede ser la fascia de conducción, como han visto hay fibras que asocian, o puede ser la fascia global, que es un conjunto de todo. Ahora, también existe una fase transcortical motora, que es la que más se parece a Broca, la fase transcortical sensorial, que es la que se parece a Wernicke, la fascia anómica, que se parece a la fascia de conducción, y un cuadro en la cual podamos diferenciar, ¿ya? Ya vamos a terminar, no nos falta, no, sí, ya no nos falta casi nada. Voy a compartir un video donde ustedes pueden ver la diferencia de la fascia de Broca y la fascia de Wernicke. Es un video de 1 minuto y medio interesante para que ustedes puedan ver. Y con eso ya falta poco, unos minutos nada más para terminar, chicos. Aguanten, por favor.
Ya, a ver, chicos, ¿pueden ver esto? Sí se ve, doctora. Doctora, disculpe, ¿está con audio el video? Diga. ¿Está con audio el video o Sí, ¿no no? lo escuchan? Ah, en mi caso no. ¿Alguien sí puede No, doctora, escucharlo? no se escucha. ¿No se No se escucha? escucha, doctora. Ay, qué lástima. A ver, estoy tratando de poner... A mí sí me escuchan, ¿no? Sí. Sí, Sí, doctora. voy a poner otro audio. A ver, solamente dígame si escuchan o no este sonido. ¿Ese sí lo escuchan o no? No se escucha muy bien, doctora. No se escucha bien, ya, bueno. Es que ya acá cómo comparto el sonido. Ya, ni modo. No van a poder escuchar entonces. Tal vez en el práctico, tal vez podamos verlo un poco, pero sí a la paciente le dicen, le muestran una imagen, por ejemplo, le muestran una imagen de manzana y la paciente dice talana, manana, o sea, intenta expresar. Si el compromiso está en la expresión, ¿qué área del lenguaje estará comprometido? ¿Área de Broca o área de Wernicke? El de Broca. Exacto, ya, vamos bien. El área de Broca. Eh, luego teníamos un ancianito que no he podido verlo, y al ancianito le dicen, por ejemplo, el evaluador le dice, ¿no? Dime por dónde vives, le dice, dime por dónde vives o con quiénes vives. Y el ancianito le dice, los brazos del Señor eran grandes. Y bueno, por ahí había una pista y árboles que daban frutos. La expresión está conservada, es decir, se le comprende, él dice, él menciona, él brinda frases, ¿no? Pero ustedes, si yo te pregunto, pues si yo le pregunto a Chambilla, Chambilla, ¿qué tema vas a exponer? Y de pronto Chambilla me dice, el parque no ha sido regado. ¿Qué área estaría comprometida? Área de Wernicke. El área de comprensión de Wernicke. ¿Ya? Miren aquí en este cuadro dice, por ejemplo, el área del síndrome de Wernicke, o cuando el área de Wernicke está comprometida, la comprensión es pobre, la repetición es pobre, el mencionar, el nombramiento es pobre también. El área de Broca sí te comprende, el problema va a ser cuando repite, ¿ya? Cuando repite o cuando lo nombra, ¿no? Y aquí tenemos principalmente área de Broca y área de Wernicke. El resto lo van a volver a ver, lo van a volver a ver. De todas formas, no les quiero marear porque ya son términos semiológicos también. Vamos a lo que es meninges y sistema ventricular. Rápidamente nada más, porque ya lo hemos estado viendo. Tenemos nosotros lo que es un líquido cefalorraquídeo que viaja y a través del sistema ventricular. ¿Ya, chicos? Tenemos también lo que es la cubierta, ¿no? La cubierta de las meninges, ¿no? Que incluye la dura madre, el aracnoides, la pía madre, ¿ya? Que, que involucra lo que son las meninges. Tenemos el hueso, el periósteo, la aponeurosis, tenemos piel, tenemos aquí el sistema ventricular, tenemos aquí en esta imagen el cuarto ventrículo, tenemos el acueducto cerebral, tenemos el asta temporal del ventrículo lateral, tenemos el tercer ventrículo, tenemos el asta frontal del ventrículo lateral, el agujero interventricular, el cuerpo del ventrículo lateral, el asta occipital del ventrículo lateral. En esta imagen lateral.
Aquí tenemos una imagen lateral y una imagen anterior. Más de lo mismo aquí, sin embargo, aquí en la vista anterior podemos verlo de otra forma, ¿no? Los ventrículos laterales, el foramen interventricular, el tercer ventrículo, mírenlo por este lado anterior, ahora por el lado lateral, el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo, el canal central. ¿Qué viaja por los ventrículos? El líquido cefalorraquídeo. Cuando hay alguna obstrucción, hay también manifestaciones clínicas, se puede presentar hidrocefalia. También cuando hay un incremento de los ventrículos, del tamaño de los ventrículos, porque hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, también se puede evidenciar en las imágenes de resonancia, de tomográficas también. Por ejemplo, miren aquí está un poco más dilatado, ¿cierto? Esta imagen que está dilatado corresponde a un incremento del tamaño de los ventrículos. Miren aquí, está más dilatado. Ya cuando ustedes lleven imágenes van a poder ver que van a poder comparar pues lo normal con lo normal, pero ya les voy anticipando que aquí se ve una dilatación de los ventrículos, una dilatación de los ventrículos. Ahora, nosotros tenemos la pía madre, tenemos la corteza cerebral cubierta, ¿no? También por la pía madre, por el espacio subaracnoideo, por la aracnoides. Tenemos también aquí las vellosidades aracnoideas, principalmente las vellosidades aracnoideas, ¿no? Aquí vemos también una imagen que corresponde a una hidrocefalia. Vean la dilatación de estos ventrículos, chicos. Vean la dilatación de los ventrículos. Hay un diámetro biparietal y el diámetro ventricular. Hay una fórmula, la fórmula, la verdad, fórmula de Evans, me acuerdo que se llama, la fórmula de Evans, en la cual el diámetro dividido, el diámetro biparietal con el diámetro de los ventrículos, tiene que dar un valor pues no mayor. La constante sí lo he olvidado, pero si es que es mayor de ese valor, se considera pues que corresponde a una hidrocefalia. Es de Evans, me recuerdo, pero eso no les vamos a preguntar, pero clínicamente se lo conoce así. Entonces, hidrocefalia se puede manifestar, lo pueden ver a partir de las imágenes también, y también clínicamente acá tenemos un pacientito, por ejemplo, con hidrocefalia, pues, ¿no? Con un incremento del líquido cefalorraquídeo en los pacientes pediátricos suele presentarse también en algunos. Principalmente eso, jóvenes, ya hasta ahí estaríamos culminando lo que es ambas sesiones. Ya les he compartido esa